Bueno, pues vamos a ir comenzando. Se seguirá incorporando gente seguramente, pero bueno, o sea, los que habéis llegado puntuales os merecéis que empecemos ya. La contabilidad colaborativa. ¿Qué es y cómo soluciona los problemas de la asesoría tradicional? La contabilidad colaborativa es un concepto que surge después de un profundo análisis de todos los movimientos que hay en materia contable a nivel mundial y también pues escuchando todas las voces del ámbito regulatorio, del ámbito normativo, como por ejemplo la agencia tributaria, y también del ámbito profesional, es decir, escuchándoos a vosotros, asesores y contables, cómo creéis que va a ser el futuro de la contabilidad. Entonces, este trabajo es un poco un compendio de toda esta información recogida y que todas las voces apuntan en una misma dirección, y es que la contabilidad tiene que evolucionar para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado. Es decir, debe evolucionar hacia un modelo de contabilidad colaborativa. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Lo primero, vamos a ver qué es exactamente la contabilidad colaborativa, qué supone y cuáles son sus principales características. Después vamos a hacer un breve repaso para ver cómo surge la contabilidad colaborativa y sobre todo pues para hacernos una idea de dónde viene y a dónde va la contabilidad. También vamos a ver los cambios exactos que supone este cambio de modelo de contabilidad a nivel práctico y luego veremos cómo va a afectar a mi asesoría y cómo puedo adaptar mi asesoría a la contabilidad colaborativa. Bueno, este soy yo, soy Álvaro García, trabajo ahora mismo como Product Marketing en Anfix, pero soy asesor como la mayoría de vosotros, supongo, y yo me dedico a intentar hacer que el producto, que Anfix, se adapte lo más posible al día a día de los asesores. Podéis seguirme en LinkedIn, aquí os lo dejo, o contactar conmigo a través de correo electrónico. ¿Qué es Anfix? Anfix es el primer software de contabilidad colaborativa. Seguramente que después de la presentación de hoy entendamos mucho mejor qué significa esto de que es el primer software de contabilidad colaborativa, por lo que me lo dejo para el final. Se fundó en 2010 con tecnología 100% en la nube desde su nacimiento. Somos el primer software español en nacer con tecnología 100% en la nube, software para asesorías y software de contabilidad. Está homologado por las 5 agencias tributarias, la nacional y las 4 forales, y está compuesto por 55 maravillosos profesionales que dan soporte a unos 40.000 usuarios. Un poquito más, diría yo ahora. ¿Qué es la contabilidad colaborativa? Voy a empezar por aquí porque quiero que tengáis el mapa conceptual de qué es la contabilidad colaborativa, es decir, definición y principales características, para que luego veamos cómo se han ido labrando estas características hasta crear el modelo de contabilidad colaborativa. La contabilidad colaborativa es aquella que permite la interacción inmediata entre todos los intervinientes en el proceso contable. Por primera vez en la historia, la tecnología nos permite conectar a todos los intervinientes del proceso contable para que este proceso fluya de forma inmediata. Es decir, la información se transmite de un usuario a otro de forma inmediata. ¿Qué características necesitamos para que esta interacción sea inmediata? Necesitamos una conexión directa y en tiempo real entre todos los intervinientes del proceso contable. Necesitamos que todos estén conectados para que la información fluya de unos a otros sin entorpecerse. Esta información tiene que estar recogida e integrada en una misma plataforma. Es decir, toda la información contable, facturas, tickets, facturas emitidas, facturas recibidas, todo tiene que estar recogido en una misma plataforma para que esté siempre actualizada y pueda ser accesible desde cualquier lugar. Y para que el flujo de información sea inmediato, necesito liberar tiempo. ¿Cómo? Automatizando aquellas tareas que son más manuales. ¿Vale? Este es el marco conceptual. La contabilidad colaborativa permite la interacción inmediata entre todos los intervinientes en el proceso contable y las características que caracterizan
La contabilidad colaborativa son la conexión directa entre todos los intervinientes, la información integrada en una misma plataforma y la automatización de tareas para que ese flujo de información sea realmente inmediato. ¿Cómo surge la contabilidad colaborativa? Aquí voy a hacer algo diferente y voy a contar una pequeña historia para contextualizar que creo que viene bastante al pelo a lo que estamos haciendo y prometo que no va a ser más de un minuto. Cuando la NASA se disponía a realizar el lanzamiento del transbordador Columbia, se encontró con una limitación muy importante. Y esa limitación era el diámetro de los tanques de combustible. ¿Por qué no eran más grandes? Porque el lanzamiento era en Cabo Cañaveral, Florida, y los tanques de combustible se fabricaban en Utah. Entre Utah y Florida hay un trayecto en tren por el cual tiene que pasar por varios túneles. El diámetro de esos túneles era el límite máximo del diámetro de los tanques de combustible. ¿Qué marca el diámetro de esos túneles? El ancho de vía del tren entre Utah y Florida. Es decir, 1 metro con 45 centímetros. ¿Por qué 1 metro con 45 centímetros? Porque el ancho de vía americano se basa en el ancho de vía británico anterior, que es exactamente 1 metro con 45 centímetros. ¿Por qué 1 metro con 45 centímetros? Porque las vías británicas se basan en las calzadas que construyeron los romanos en la antigua Bretaña. Es decir, 1 metro con 45 centímetros. ¿Y por qué 1 metro con 45 centímetros? Porque un carro de tiro era lo que transportaba las mercancías y tenía que ser lo suficientemente ancho para no coincidir con las pisadas de los animales, pero a la vez no demasiado ancho para que el eje no partiese. Es decir, que la NASA no puede enviar cohetes más potentes porque los romanos transportaban mercancías en carros de tiro. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Y es que toda tecnología, por muy innovadora o disruptiva que sea, se sustenta o se apoya en tecnología anterior. Por eso vamos a empezar haciendo un brevísimo repaso a la historia de la contabilidad para que entendamos por qué vamos a evolucionar hacia un modelo de contabilidad colaborativa. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema de control y registro de ingresos, gastos y otras operaciones de una entidad. ¿Y para qué sirve? Desde su origen, los primeros contables empleaban la contabilidad para anotar aquello que consumían y aquello que, lo que utilizaban y lo que gastaban, es decir, el activo. Con la incorporación de la partida doble, la información contable se completa y el comerciante ya no solo sabía lo que tenía, el activo, sino que sabía también lo que debía, el pasivo. Hasta aquí, la funcionalidad de la contabilidad era dar información sobre el estado económico y financiero de un negocio. Con las primeras normativas en materia tributaria en el siglo XVI, en España, por ejemplo, las pragmáticas de Cigales y de Madrid, se le otorga una nueva función a la contabilidad. Y esta función es la de servir o tener valor probatorio ante las administraciones públicas para cumplir con las obligaciones fiscales. Actualmente, estas dos funciones siguen siendo las funciones que cumple la contabilidad a día de hoy, pero las necesidades de esa información y los plazos de presentación para cumplir con las obligaciones fiscales cambian. Es decir, tenemos la primera funcionalidad, que es la de proporcionar información sobre el estado económico y financiero del negocio. La segunda, tener valor probatorio para poder permitir al empresario cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Cómo cambia la primera? Estamos en un mundo cada vez más globalizado y esto quiere decir que las influencias externas hacen mella cada vez más en nuestros negocios y nos influyen mucho más, generando un entorno mucho más cambiante y con mucha más influencia del exterior. Estamos ante ya en 2002 el New York Times hablaba sobre el concepto de la now economy, la economía de la hora, que obligaba a las empresas a tomar decisiones de manera ágil. Es decir, lo queremos todo y lo queremos ya. Esto es un poco lo que caracteriza la nueva economía.
estamos tanto como empresarios como clientes, estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Y aparte, los clientes tienen muchísima información, ya que pueden estar conectados con nosotros a través de redes sociales o a través de diferentes plataformas, pero es que encima, o sea, tenemos muchísima más competencia y tenemos que dar a los clientes un servicio cada vez más personalizado o individualizado. Además, a la hora de pedir financiación, a las empresas se les solicita que esa información esté totalmente actualizada. Es decir, que muchas veces la contabilidad no nos sirve de cara a pedir un crédito o a pedir financiación privada, sino que nos piden más información. Nos piden información actualizada y precisa. La suma de todos estos factores hace que el empresario tenga la necesidad de una contabilidad en tiempo real para que le permita tomar las decisiones ágiles y poder solventar aquellas demandas de información en tiempo real que le pueden pedir o exigir de cara a tener financiación o pedir un préstamo. Entonces, vemos cómo cambia la primera función de la contabilidad. La segunda, tener valor probatorio ante las instituciones públicas para poder cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Hacienda qué quiere? Hacienda quiere que cumplas con las obligaciones fiscales, lo que quiere es reducir con el fraude fiscal y controlar en mayor medida el control tributario. Para ello, camina con paso firme hacia un proceso de digitalización que pretende hacer este control tributario y prevención del fraude fiscal inmediato, mediante la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Qué va a producir esto? Que las liquidaciones, sobre todo las liquidaciones del IVA, como estamos viendo ahora, van a ser inmediatas. Lo que quiere es reducir el tiempo entre la emisión de una factura y que esta factura llega a conocimiento de la agencia tributaria. No suena. O sea, ahora mismo, con la incorporación del SI, del suministro inmediato de información, pues ya empezamos a escuchar cómo la agencia tributaria ya empieza a incluir esto. ¿Qué genera esto? Yo no puedo cumplir de forma inmediata si no estoy conectado con los demás intervinientes del proceso contable. Es decir, para que la empresa, en el momento que emite una factura, esta factura llegue a conocimiento de la agencia tributaria, tengo que estar conectado de alguna forma para que fluya en tiempo real. Vemos algunos ejemplos de cómo se pronuncia la agencia tributaria en cuanto a esto. Por ejemplo, el suministro inmediato de información va a permitir tener una relación bidireccional, automática e instantánea, que mejorará la eficiencia del control tributario. Es decir, habla de bidireccional, que en este caso sería multidireccional, automática e instantánea. O algunas noticias, como por ejemplo, la Hacienda Vizcaína tendrá acceso a las facturas de las empresas en tiempo real. La Hacienda empezará a enviar un borrador del IVA a las empresas en 2020. Esto ya lo hemos visto con el borrador del 303. Al final lo que buscan es esta conexión inmediata con el contribuyente. Por último, por ejemplo, el plan estratégico de la Agencia Tributaria 2023 nos dice que la Agencia Tributaria avanza hacia sistemas similares al SI, al suministro inmediato de información, en el ámbito de los impuestos especiales, donde la llevanza de los libros de contabilidad se realice mediante un sistema contable en soporte electrónico, para facilitar la prevención y el control del fraude fiscal. ¿Qué quiere decir? Que la agencia tributaria lo que busca es un control tributario inmediato, en el que no medie tiempo entre la emisión de una factura y que esa factura llegue a conocimiento de la agencia tributaria. ¿Y tecnológicamente esto es posible? La tecnología y la contabilidad han estado siempre mutuamente influenciadas y siempre han evolucionado la una con la otra. Por ejemplo, las grandes civilizaciones, desde que comenzó la contabilidad, como hemos visto, pues utilizaban lo que tenían, papiro o escritura cuneiforme, los quipus, para llevar su contabilidad. Era una contabilidad en partida simple. A medida que evoluciona, pues en el Renacimiento vemos ya libros contables, manuscritos, incluyendo la partida doble del monje Luca Pacioli. Pero vemos también cómo las necesidades de información afectan sobremanera la
evolución de la contabilidad. Por ejemplo, en la revolución industrial, la importancia de los beneficios era absoluta. Entonces aparece la partida doble y los estados financieros para dar solución a esa necesidad. Vemos también, por ejemplo, en el 81, con la aparición del primer ordenador, que empiezan a desarrollar sistemas contables informáticos, la aparición del correo electrónico, la popularización del correo electrónico que nos lleva al intercambio de información de manera diferente, la aparición del cloud computing que ya nos permite el acceso inmediato a la información. ¿Y dónde estamos ahora, tecnológicamente hablando? Por primera vez es viable, por primera vez en la historia es viable una conexión real entre todos los intervinientes en el proceso contable. O sea que sí, es posible esta interacción inmediata. También es viable integrar en una misma plataforma y almacenar toda la información relativa a la tarea contable. Y la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar ciertas tareas para que el flujo de información sea realmente inmediato. Es decir, tenemos, por un lado, el empresario que necesita la información en tiempo real. Tenemos la agencia tributaria que quiere conectar con las empresas o con los contribuyentes para que tenga la información o el flujo de información sea inmediato. Y por último, tenemos la viabilidad tecnológica que hasta ahora no era posible. Resultado de la suma de estos tres factores es la aparición de un nuevo proceso contable, la contabilidad colaborativa, que permite, como hemos dicho, la interacción inmediata entre todos los intervinientes en el proceso contable. ¿Por qué el sobrenombre o por qué contabilidad colaborativa y no contabilidad en tiempo real o otro tipo de sobrenombre? Es también la suma de varios factores. ¿Qué es colaborar? Colaborar es poner en común trabajo, medios o personas para alcanzar unos mismos objetivos o facilitar una relación determinada. ¿Cuál es el objetivo común del proceso contable? Cumplir con el plan general contable. Ahora mismo surgen plataformas que se llaman plataformas de trabajo colaborativo que lo que buscan, o sea, según la definición, son un espacio virtual de trabajo que centraliza todas las funcionalidades ligadas a la consecución de un proyecto, poniendo las mismas a disposición de los diferentes actores involucrados. Es decir, la tecnología nos permite la interacción inmediata entre todos los intervinientes. Es decir, contabilidad colaborativa es aquella que permite la interacción inmediata entre todos los intervinientes en el proceso contable. ¿Qué cambios implica la contabilidad? La contabilidad colaborativa. ¿Cómo es el proceso contable actualmente? El proceso contable actualmente es un proceso lineal y lento. Es un proceso en el que cada uno de los intervinientes realiza su función de forma aislada y le pasa al siguiente la información, se la envía por algún medio, bien por correo o bien pues en papel, todavía depende bastante del papel. Por ejemplo, el banco le envía a la empresa el extracto bancario para que pueda realizar la contabilidad, o sea, la conciliación bancaria. La empresa le envía al asesor todas las facturas recibidas y emitidas para que el asesor cumplimente todos los modelos contables, o sea, los modelos fiscales, y lo presente en la agencia tributaria. ¿Qué ocurre en esto? Que el tiempo que transcurre desde que una factura es emitida hasta que llega a conocimiento de la agencia tributaria es normalmente de 3 meses. ¿Qué provoca este tipo de proceso tan lineal y tan lento? Pues al final provoca que tenemos un proceso absolutamente ineficiente. ¿Por qué? Porque el trabajar de forma aislada, es decir, sin conexión, sin poder interactuar unos intervinientes con otros, genera muchos desajustes en las cuentas y duplicidades. Por ejemplo, a mí me llega la contabilidad de mi cliente que me la envía por correo electrónico. Yo la reviso, veo un error, se la tengo que devolver. Él probablemente se descargue ese documento, lo corrija y me lo reenvíe por otro lado. Igual me lo trae hasta en papel. Entonces, se genera mucho flujo de papel, mucho flujo de información por fuera de la plataforma y lo que generas al final es desajustes y duplicidades. Flujo de información, como hemos visto, en el modelo actual de contabilidad
es un flujo de información muy lento, como hemos visto, de al menos 3 meses. ¿Qué genera esto? Que hay mucha información que se queda por el camino. Los últimos datos que teníamos sobre el gap recaudatorio, el IVA que no llega a tener conocimiento la agencia tributaria, estaba en torno al 21%. Eso quiere decir que hay mucha información que nosotros perdemos por el camino. Y esto, pues, tanto el propio contribuyente que quiere muchas veces desgravarse o contabilizar esas facturas o esos tickets, como la agencia tributaria esto lo quiere reducir al máximo. Luego, lo hemos comentado antes, la información está desactualizada. Si yo tardo 3 meses en hacer todo el proceso, 3 meses en cuanto al IVA, porque los cierres y demás es un año, y los reportes de información que yo tengo como empresario para poder tomar decisiones, la información está absolutamente desactualizada. Y como hemos visto, los propios bancos o las propias inversores privados solicitan información más actual, que la contabilidad tradicional no cumple. Y por último, lo hemos visto también, al final la agencia tributaria quiere tender hacia un sistema en el que el control tributario sea inmediato. Con el control tributario inmediato es imposible que yo siga cumpliendo con los plazos, o sea, que siga trabajando como hasta ahora y pueda cumplir con los nuevos plazos. ¿Cómo soluciona esto la contabilidad colaborativa? La contabilidad colaborativa convierte el proceso en un proceso eficiente, es decir, todos conectados en la misma plataforma, la información se comunica entre todos y no necesito sacarla de la plataforma para enviarla, sino que el flujo de información es absolutamente inmediato. Es decir, que la información fluye de forma rápida. Esto evita que se pierda información. Toda esa información, esos tickets, por ejemplo, que nuestro cliente pierde y no llega a contabilizar, toda esa información queda recogida en una misma plataforma y fluye de forma rápida. Si yo recojo toda la información y la almaceno en un mismo lugar, esa información va a estar siempre actualizada y además voy a poder acceder a ella desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Y aparte, pues como hemos visto, la agencia tributaria pretende tender a un control tributario inmediato, la contabilidad colaborativa prevé este control tributario inmediato. Entonces, pasamos de un proceso lineal y lento a un proceso en el que la variable de tiempo desaparece y la información fluye de forma inmediata entre todos los intervinientes, pero siguiendo la misma dirección, como tiene sentido. Es decir, la dirección, o sea, la información viene del mismo sitio, consumidor, va al mismo sitio, agencia tributaria. Pero lo que antes se tardaba 3 meses, ahora es inmediato. Vale, ¿y cómo va a afectar todo esto a mi asesoría? Los asesores, y insisto bastante con esto, los asesores sabéis que tenéis que cambiar. O sea, al final es mucho ruido el que se está haciendo. De hecho, pues lo comentábamos en el evento del otro día, se está haciendo mucho ruido en que la figura del asesor fiscal y contable puede desaparecer por la automatización de las tareas. Yo no estoy de acuerdo. Lo que estoy de acuerdo es que va a desaparecer la gestión documental y ahora veremos por qué. Pero os enseño este gráfico. En este gráfico demuestra que el 83% de vosotros, de los asesores, opina que va a haber cambios sustanciales en el sector. Y además el 77,7% de vosotros sabe que la tendencia del cambio es a ofrecer algo más, es a ofrecer un servicio más profesional, un servicio de asesoramiento real. ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar si no cambio mi forma de trabajar y no me adecuo a dar un servicio más profesional, un servicio de asesoramiento real? Por un lado viene la agencia tributaria que nos dice, mira, yo quiero tener el control tributario de forma inmediata y para eso necesito conectar con la empresa. El asesor, para no desaparecer entre esta conexión y mantenerse en el medio entre empresa y agencia tributaria, tiene que reforzar su posición. ¿Por qué? Porque la gestión documental es lo que peligra con esta conexión. Es decir, si la agencia tributaria conecta con la empresa,
Lo que es simplemente gestión documental, los modelos no van a ser necesarios. Si yo tengo la información en tiempo real que me la proporciona la empresa, los modelos no van a ser necesarios. Entonces, si yo, todo mi valor como asesor es una simple gestión documental, pues esa posición se ve bastante comprometida. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Y es, la agencia tributaria no va a asesorar a la empresa, simplemente va a recoger la información. Esa posición para que el asesor refuerce esa posición, va a tener que dar un servicio de asesoría real y no simplemente una gestión documental. ¿Qué tengo que hacer entonces para dar este servicio de asesoría real y olvidarme tanto de la gestión documental? Actualmente, la mayoría de las asesorías, porque aquí hay un poco de todo, pero la mayoría de las asesorías dedican un 80% a procesos de gestión, presentación de modelos y cumplimiento de modelos. Y en cambio un 20% se lo dedican a procesos de valor, que es asesoramiento real, es decir, tan solo el 20% del tiempo se lo dedican a aquello que realmente nos motivó en su momento para meternos como asesores, y es ayudar a nuestros clientes a levantar la persiana cada día. Entonces, ¿qué debo hacer con esta nueva situación? Invertir el gráfico y dedicarle un 20% a procesos de gestión y un 80% a procesos de valor. ¿Significa que debo dejar de cumplir con las obligaciones y debo dejar de presentar los modelos? Por supuesto que no. Lo que tienes que hacer es liberar tiempo para poder invertir este gráfico. ¿Cómo ayuda la contabilidad colaborativa a la asesoría? Contabilidad colaborativa prevé esta desaparición de la gestión documental, ya que con un flujo de información inmediato, el cumplimentar modelos no tiene sentido. Entonces, la contabilidad colaborativa prevé esta desaparición de la gestión documental y te permite ofrecer como asesor un servicio de valor, de asesoramiento real. ¿Por qué? Porque si yo tengo la información de mi cliente en tiempo real, puedo darle muchos más servicios y puedo darle un asesoramiento más completo. Si yo automatizo tareas, puedo liberar tiempo para diversificar mi oferta de servicios. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cuáles son los pasos que tenemos que dar como asesoría para adaptarnos a la contabilidad colaborativa? La contabilidad colaborativa mejora la relación de la asesoría con el cliente. ¿Cómo? Con un flujo de información inmediato y mucho más fluido que permite tener información en tiempo real para poder conectar con mi cliente y darle servicios de valor. Esta colaboración va a ser vital para reforzar la posición en el círculo de la contabilidad colaborativa. ¿Por qué? Porque al final, mejorando la comunicación, voy a mejorar la confianza que los clientes tienen depositada en mí como asesor real y no voy a ser simplemente un mero gestor documental, sino que voy a ser su persona de confianza. Es decir, colaboración con el cliente, comunicación con él y confianza. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre cómo Anfix te permite colaborar con el cliente. Por ejemplo, todo cliente de asesoría que trabaje con Anfix tiene la opción de hacer una foto a través de la app que le ofrece Anfix, una foto a los tickets o las facturas que tenga de recibidas. Esta foto va a extraer toda la información y automáticamente me llega a mí como asesor. Quiere decir que yo he colaborado con mi cliente y la información ha llegado inmediatamente a mí como asesor. Esto quiere decir que al final al cliente le estás facilitando la vida. ¿Por qué? Porque le permites que todos aquellos tickets o facturas que tiene por encima y que al final se acaban perdiendo o acaban en la lavadora o en cualquier sitio, las puede contabilizar y encima lo puede hacer de forma inmediata. La automatización de procesos. La automatización de procesos ayuda al asesor a eliminar todas las ineficiencias del proceso y cargarse todos estos picos de trabajo que nos genera trabajar del modo tradicional. Es decir,
Nos olvidamos, por supuesto, de la bolsa de facturas llena de facturas, albaranes, tickets a final de mes que nos traen los asesores para que los clientes para que la contabilicemos el día anterior, sino que nos permite, la contabilidad colaborativa, nos permite utilizar la tecnología a nuestro favor, automatizando todas aquellas tareas que nos consumen demasiado tiempo, como el tema del picado de facturas, la conciliación bancaria o la gestión de la información. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo lo hace Anfix, por ejemplo? Anfix te ayuda a automatizar todas estas tareas, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de la factura de antes. Mi cliente tiene una aplicación, hace la foto, automáticamente esa foto me llega. Encima, aquí voy a hacer un inciso, me llega de forma segura, que ahora con la situación que tenemos con el COVID y demás, han sido muchos los clientes que han recurrido a enviarnos la documentación importante a través de WhatsApp. Y, por ejemplo, según qué tipo de información y cómo nos la ha enviado, no está cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí, cuando el cliente hace la foto y automáticamente le llega al asesor, está homologado por la agencia tributaria, tiene el certificado y el cliente se puede deshacer del papel porque tiene valor probatorio ante la agencia tributaria. Pero siguiendo con la automatización. El cliente hace la foto, a mí como asesor me entra la propuesta del asiento contable. Nada de picar a mano, que es una de las tareas que más tiempo nos consumen en la asesoría y pasa a ser una tarea, en lugar de una tarea mecánica y manual, una tarea más de supervisión. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la conciliación bancaria? Anfix te permite conectar con los bancos de tu cliente y detectar si hay coincidencias entre alguna factura que mi cliente haya subido y los movimientos bancarios. De esta manera te propone de forma también automática, sin perder nada de tiempo, te propone la conciliación. Más servicios. La contabilidad colaborativa permite a la asesoría aumentar la rentabilidad del servicio, del despacho, ofreciendo nuevos servicios de valor. He liberado tiempo, he automatizado tareas y por eso he liberado tiempo. Tengo información, porque tengo la información en tiempo real. Esto me abre la puerta a dar o un servicio de asesoramiento real o nuevos servicios de asesoramiento financiero, planificación fiscal o otros servicios como sea financiación, búsqueda de subvenciones, formación. Al final, aquí la puerta es infinita. Por lo tanto, ¿qué necesito para adaptarme a la contabilidad colaborativa? Necesito un software de contabilidad colaborativa. ¿Qué características tiene que tener un software de contabilidad colaborativa? Lo primero es ser tecnología 100% en la nube, que me permita las conexiones en tiempo real entre todos los intervinientes del proceso contable. Tener todas las herramientas necesarias para el día a día de la contabilidad integradas en una misma plataforma, que me permita también automatizar las tareas para que el flujo de información sea en tiempo real y esa información esté siempre actualizada y sea accesible desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, es decir, estés donde estés. Bueno, como pequeña conclusión, comienza a construir el pozo antes de tener sed. Es un pequeño proverbio chino. Como pequeña reflexión, yo creo que se está produciendo el cambio más importante que va a haber en la contabilidad en las últimas décadas, que pasa por el control tributario inmediato que pretende la agencia tributaria y la presión de los clientes que necesitan la información en tiempo real. Seguimos procrastinando y diciendo, no, es que hasta que no cambie la situación yo no voy a cambiar, pero esto va a suponer un mazazo para aquellas asesorías cuya única propuesta de valor sea la gestión documental. Yo creo que tenemos que coger las riendas del cambio y no que sea el cambio el que nos arrastre a cambiar a marchas forzadas y ver la contabilidad colaborativa como un proceso que beneficia a todos y soluciona todas las carencias que tenía el proceso contable tradicional. Nos olvidamos del papel, nos olvidamos de los picos de trabajo, nos olvidamos de todos estos trámites tan burocráticos y tan pesados que
ahora más que nunca hacen mella en el día a día del asesor. Y lo vemos como un proceso colaborativo entre todos, en el que todos participando con un mismo objetivo, ese objetivo es muchísimo más fácil de alcanzar. No sé si tenemos algunas preguntas. Yo, por lo que alcanzo a ver, veo una que dice que ¿cuándo crees que se va a incorporar definitivamente el SI, el suministro inmediato de información? Bueno, como sabemos, la agencia tributaria va a ir bajando o reduciendo las cantidades del SI, del suministro inmediato de información. Ahora mismo es solo obligatorio para aquellas empresas que facturen más de 6 millones, pero los tramos se prevé que vayan bajando. Las directrices europeas apuntan a que en el 2022, que está ahí, ya tiene que estar instaurado para todos aquellos que tengan la obligación de liquidar. Por lo que yo creo que van a empezar a bajar los tramos bastante rápido. Ahora la situación es una situación compleja, pero yo creo que el año que viene por lo menos van a ir bajando los tramos y esto va a afectar a nosotros como asesores. Cada vez va a ser más amplio el número de empresas de nuestra cartera que tengan que cumplir con esta obligación. ¿Alguna más? Vale. Me preguntan, necesito autorización del cliente para obtener información sobre sus claves de acceso para la consulta. Vale. Alfonso Muñoz. Vale, Alfonso, pues te contesto. Necesitas las claves de lectura. Ahora con la normativa PSD2, la normativa sobre servicios de pago, tú como asesor tienes derecho a solicitarle las claves de lectura que te permitirán leer o interpretar la información, pero nunca operar con ellas. Todo esto viene en torno al impulso de aquellos servicios fintech o de asesoramiento financiero que te permiten a ti como asesor en materia bancaria, en este caso, solicitar estas claves de lectura. No suele haber problemas, ya que como las claves de lectura simplemente te dan acceso a interpretar los datos, pero no te permiten operar con ellas, no suele haber ningún tipo de problema. Y además los clientes ven que al final lo que les soluciona es a ellos. Tú vas haciendo la conciliación bancaria de forma inmediata, entonces la solución que les propones a los clientes es bastante óptima. ¿Qué más? El envío de una factura por WhatsApp no es válido a efectos de Hacienda. Si no tienes el sello certificado, tú no le puedes, en caso de una inspección de Hacienda, tú no le puedes mostrar la foto. O sea, debería guardar el original. No, a diferencia de Anfix, por ejemplo, tú haces la foto y automáticamente aparece el sello de homologación con la agencia tributaria. En caso de inspección, ese sello asegura que tiene valor probatorio ante la agencia tributaria y le permite al cliente olvidarse del papel. En cambio, si te la envía por WhatsApp, no tienes ninguna garantía y tendrías que guardar el original. Vale, creo que no hay más preguntas. De todas formas, bueno, o no accedo a más preguntas porque me parece que sí que hay más, pero me deja solo ver una línea y no puedo contestar. Deciros que muchísimas gracias a todos por la atención, que espero que os haya gustado. Tenemos la guía sobre la contabilidad colaborativa, que quizá leyéndolo podéis interpretarlo un poquito mejor y ver un poco todo ese timeline, por ejemplo, de la evolución, si lo queréis analizar en profundidad. La verdad es que es un concepto al que
todos los expertos del mundo apuntan a la necesidad de información en tiempo real, conexión entre los intervinientes y automatización de las tareas. Es algo en lo que coinciden todos y, de hecho, después de este esfuerzo de recopilación de información, pues vemos que el futuro de la contabilidad pasa por la contabilidad colaborativa. Bueno, despedirme. Muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa podéis contactar conmigo por las redes sociales. También podéis seguir a Anfix para enteraros de los futuros webinars que haremos y de las futuras presentaciones. Solemos intentar compartir bastante contenido interesante, sobre todo para vosotros, para los asesores. Aunque sabemos, por ejemplo, que este mes es un mes bastante de carga, bastante de trabajo para vosotros, pero como siempre sabréis resolverlo. Hasta pronto. Muchas gracias.